Cordial saludo. En este video vamos a realizar un ejercicio relacionado con el cálculo de esfuerzos y factores de seguridad para elementos de una estructura. Entonces, el contenido del mismo video es el siguiente. Primero que todo, competencias a desarrollar en el desarrollo del ejercicio. Segundo, planteamiento del ejercicio. Tercero, solución al ejercicio. Y por último, bibliografía. Entonces, en este caso, para calcular los factores de los esfuerzos y factores de seguridad en elementos de una estructura, nosotros vamos a utilizar la teoría relacionada con la unidad 2, que es específicamente resistencia de materiales. Primero que todo, teniendo en cuenta el concepto de esfuerzos y esfuerzo final y esfuerzo admisible, diseño y/o verificación de partes. También lo relacionado con las columnas esbeltas, carga crítica y fórmula de Euler. Las competencias son las siguientes. El estudiante determina las fuerzas en una estructura simple, así como los esfuerzos normales, cortantes y/o de contacto. Calcula los esfuerzos y deformaciones presentes bajo condiciones de carga axial, específicamente lo que vamos a hacer acá. Torsión y flexión y columnas, también lo vamos a ver acá. La otra competencia es la siguiente: comprende el proceso de diseño en ingeniería, teniendo en cuenta los elementos o componentes del sistema, los requerimientos y las restricciones. Bien, vamos entonces al planteamiento del ejercicio. Nosotros venimos del diseño de una estructura, de los cálculos de sus fuerzas internas y externas, y ahora vamos, en este caso, a los cálculos de los esfuerzos y los factores de seguridad. Entonces, lo que pide el ejercicio primero que todo es calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de compresión, y presenta los valores en una tabla de resumen para todos los elementos. El segundo punto ya pide calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. En este caso dice que los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo de tracción, esfuerzo normal para carga estática, y que los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, es decir, asumiendo que son columnas largas y aplicando la ecuación de Euler. Dice que si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3, entonces se debe redimensionar el elemento, es decir, la barra, y presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla de resumen finalmente. Entonces se parte de esto, que ya lo tenemos ya el diseño de una estructura con el cálculo de las fuerzas externas, el cálculo de las fuerzas internas, que son estos, y las longitudes de los elementos que lo vamos a necesitar, que también ya se calcularon. Bien, entonces vamos a ver cómo se soluciona el ejercicio. Ok, entonces vamos a realizar la solución. Inicialmente nosotros tenemos ya la cercha con sus cargas externas. Conocemos también para cada uno de los nodos o elementos, ya conocemos todas sus cargas internas y si es de tensión o de compresión, o en este caso LB y HF, que son de amarre con fuerza 0. También conocemos las longitudes de cada uno de los elementos, y el ejercicio que nos pide calcular es inicialmente, o el punto 1, es los esfuerzos normales a los cuales están sometidos cada uno de los elementos. Recuerden que los elementos van a estar construidos de un acero estructural A36 y un perfil de este estilo, que es un perfil L51 por 51 por 3.2 doble o enfrentado. Entonces nosotros sabemos del libro guía de mecánica de materiales, que ustedes pueden encontrar en la biblioteca de la UNAD, en la página 683 tenemos esta tabla que nos dice las características de este tipo de perfil en ángulo. Entonces, nuevamente explicamos, se va a colocar el perfil enfrentado, por lo tanto ya va a ser, estos datos van a ser por 2. En el caso, por ejemplo, del área, que es lo que vamos a necesitar, como ustedes bien saben, el esfuerzo igual a fuerza sobre área. Nosotros la fuerza ya la tenemos, que la hemos calculado anteriormente. Entonces necesitaríamos el área de cada uno de estos elementos. Como todos van a ser construidos del mismo material, entonces el área para todos es la misma. Entonces, ¿cuánto es el área? Es el área de este ángulo, ¿sí?, que es 312 milímetros al cuadrado por 2, porque son dos ángulos enfrentados. Entonces serían 624 milímetros al cuadrado, y hay que pasarlos a metros
al cuadrado, por lo tanto nos da un área de 0.000624 metros cuadrados. Al dividir la fuerza sobre el área en kilonewton sobre el área de metros cuadrados, el esfuerzo nos va a dar en kilopascales, y si eso lo dividimos entre 1000 nos va a dar en megapascales, que es las unidades que tenemos acá. Fíjense que al calcular acá, si usted mira en la ecuación aquí arriba, pues sería fuerza sobre área y dividido entre 1000. ¿Por qué? Porque la fuerza ya está en kilonewton y sobre el área nos va a dar en kilopascales, y si lo dividimos entre 1000 nos va a dar en megapascales. Bien, ok. Entonces ahí tenemos ya los cálculos de todos los esfuerzos. Entonces fíjense que por ejemplo los negativos, pues porque la fuerza es negativa, todos estos esfuerzos son de compresión. Todos estos elementos se han sometido a compresión y estos elementos son en tensión. Bien, entonces ese es el primer punto, nos pide el ejercicio. El segundo punto nos dice que ahora separemos los elementos que están en tracción y calculemos su factor de seguridad teniendo en cuenta la carga estática, y que los elementos que están en compresión los separemos también y hagamos el cálculo teniendo en cuenta que como si funcionaran como columnas esbeltas o largas de Euler. Entonces vamos a hacer primero los elementos en tracción. Entonces para los elementos de tracción vamos a sacar aparte, esto fue lo que hice acá, saqué todos los elementos de tracción aparte, incluyendo el de amarre, cuyo fuerza pues nos va a dar 0 también, ¿sí? Y esta tabla pues ya la tenemos desde arriba. ¿Listo? Ahora lo único que vamos a hacer es calcular el factor de seguridad. Sabemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, que es lo que hemos calculado hasta el momento, y que el factor de seguridad en el caso de carga estática, ¿cierto?, para elementos sometidos a tracción es igual al esfuerzo o la resistencia a la afluencia sobre el esfuerzo admisible. ¿Por qué la resistencia a la afluencia? Fíjense que vamos a la tabla de propiedades del material, que también se encuentra en el libro de mecánica de materiales, que podemos encontrar en la biblioteca de la UNAD. Entonces, si ustedes se fijan, es el acero estructural A36, cuya resistencia última es de 400 megapascales, pero la resistencia a la cedencia es de 250 megapascales. Las teorías de carga estática dicen que cuando un material está sometido a tracción y ese material es un material dúctil, como en este caso el acero, entonces lo que manda en este caso para hacer el cálculo del factor de seguridad es la resistencia a la cedencia. ¿Por qué? Porque él va a fallar primero por cedencia antes de hacer o de que ocurra la separación. ¿Listo? Entonces el primero falla por cedencia. Entonces una estructura de este tipo, construida de acero, los elementos que están sometidos a tracción van a fallar primero que todo por cedencia, o sea, ellos se van a empezar a estirar, va a ceder el material. Eso se llama el esfuerzo de cedencia, la resistencia a la cedencia. Entonces el factor de seguridad se calcula con respecto a ese. Ahora lo tenemos acá. Entonces el factor de seguridad se calcula con la resistencia a la cedencia de 250 megapascales. El esfuerzo admisible en este caso es el mismo esfuerzo que ya hemos calculado, ¿cierto?, que es fuerza sobre área. Entonces lo que hacemos es dividir el esfuerzo de 250 megapascales en cada uno de los esfuerzos para que nos den los factores de seguridad de cada uno de ellos. En este caso, fíjense que este que tiene fuerza 0, pues el factor de seguridad sería infinito. Al dividir 250 o cualquier cantidad entre 0, pues es infinito. ¿Por qué? Porque el esfuerzo en realidad no está sometido ni a tensión ni a compresión. Eso es solamente de amarre. Ahora, fíjense que los factores de seguridad, el punto 2 nos dice que si el factor de seguridad es menor que 3, debe ser rediseñado el elemento, o sea, cualquiera de estos. Bien, entonces, teniendo en cuenta, estos son, vamos a cambiarle acá, estos son elementos. Bien, entonces fíjense que este elemento, por ejemplo, los elementos AL y AHG tienen una factor de seguridad de 6.9, casi 7. Eso quiere decir que se pasa de 3, por lo tanto ese elemento está normal. 6.9, fíjense que aquí ya esto empiezan a subir. Elementos KC y EI tienen un factor de seguridad de 60. Entonces vamos a ver los KC y EI, que son estos. KC y EI, estos tiene un factor de seguridad de 60, o sea, extremadamente alto para este tipo. Entonces,
conclusión, todos los elementos, factores de seguridad son mayores a 3, por lo tanto no hay que hacer ninguna corrección. En este caso, si hubiera que hacer una corrección al elemento cuyo factor de seguridad o elementos cuyos factores de seguridad eran menor que 3, pues lo único que se podría hacer es tomar un perfil mayor. Por ejemplo, del 3.2 pasaríamos al 6.4 y el área sería mayor. Al ser mayor el área, el esfuerzo se reduce, y al reducir el esfuerzo admisible, el factor de seguridad aumenta. Eso es lo que habría que hacer. En este caso no hay que hacerlo. Listo. La otra parte del segundo punto del ejercicio lo que nos pedía era separar ahora los elementos en compresión, que fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Aquí en la tabla, aparte, y calcular el factor de seguridad para estos elementos en compresión, teniendo en cuenta, en este caso, como si fueran elementos o columnas de Euler, es decir, columnas largas, como este que tenemos acá. Esta figura fue tomada del mismo libro del que estamos hablando, Mecánica de Materiales, de Byron Johnston, en la biblioteca virtual de la UNAT. Es decir, que estos elementos en compresión ya no los vamos a analizar por carga estática, sino por columnas de Euler. La ecuación de Euler para carga crítica, que nos dice que nos dice la ecuación de Euler, que en este caso, si usted considera, o si se considera que los elementos a compresión ya son columnas largas, entonces ellas primero van a fallar por pandeo, como se muestra acá, que por compresión. Entonces, para esto Euler se ideó una ecuación para determinar la carga crítica, es decir, la carga mayor que puede soportar esa columna antes de fallar por pandeo. Esa ecuación nos dice que la carga crítica es igual a pi al cuadrado por E por I, que es E el módulo de elasticidad del material, que es I es el momento de inercia de área de la sección, como la tenemos acá. Esta es la sección, ahorita lo explicamos, sobre la longitud del cuadrado. ¿Cuál longitud? La longitud del elemento, que es lo que nosotros conocemos. Aquí las tenemos, esas longitudes también las tenemos. ¿Listo? Ahora, vamos por el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es del material, estamos hablando de un acero estructural. Entonces, si nos volvemos a la tabla, aquí le tenemos el acero estructural, el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos. 200 gigapascales, es decir, 200 por 10 a la 9. Bien. Para todos es igual porque el material es el mismo para todos los elementos. Ahora, seguimos. Momento de inercia. ¿Qué hacemos con el momento de inercia? Hay que determinar cuál es el momento de inercia menor. El menor momento de inercia. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos el área. Para esto lo primero que hay que hacer es determinar el centroide del área nueva. Si ustedes se fijan aquí arriba, el centroide de un solo ángulo pues está en esta parte, con esta distancia Y y X que son iguales, desde 13.6 en este caso. Si nosotros unimos los ángulos así, como este, pues entonces nos va a dar, al hacer el cálculo, que el eje centroidal X de la nueva área, que es la suma de estas dos, va a coincidir con el eje centroidal X de los mismos ángulos, mientras que el eje centroidal Y va a quedar en la unión, es decir, que no coincide con el eje centroidal de cada uno de los ángulos. En este caso varía hacia un lado, ¿sí? O sea, los ejes centroidales de estos ángulos, en este caso pues darían más o menos de la siguiente manera. Por ejemplo, para este ángulo de la derecha daría más o menos por acá, y para el ángulo de la izquierda daría por aquí. Estos serían los ejes centroidales de cada uno de los ángulos, y en conjunto, al sumar estas dos áreas de los dos ángulos, los ejes centroidales X sí coinciden. El X sí coincide con el X que tenemos acá. Ahí está. Entonces, para poder determinar el momento de inercia, nosotros tenemos que utilizar el teorema de ejes paralelos. Este teorema de ejes paralelos
está explicado en el libro Guía de Estática de la editorial Patria, cuyo elemento pueden revisar, o es la guía de la unidad 1 de estática en la biblioteca virtual de la UNAD. Aquí saqué una figura de ese mismo libro para explicar mejor el teorema de ejes paralelos de Steiner. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de ejes paralelos? Que para calcular el momento de inercia ya de un área compuesta, pues hay que calcular el momento de inercia de cada una de las áreas y sumarlos con respecto a los nuevos ejes. Entonces el teorema de ejes paralelos dice que el momento de inercia con respecto al eje X es igual al momento de inercia con respecto al eje X centroidal del área más el área por la distancia del cuadrado Y. Entonces, ¿cuál Y? Es esta distancia que hay entre los ejes X' y X. Y lo mismo sucede para Y. Si queremos calcular el momento de inercia de esta área con respecto al eje Y, pues entonces sería el mismo momento de inercia con respecto al eje centroidal Y' más el área por la distancia X al cuadrado. ¿Cuál es X? Este de X que está acá, es decir, la distancia que hay entre Y y Y', entre los ejes Y y Y'. Entonces, al calcularlos, para nuestro caso, que es este, ¿cierto? Como los ejes X' para nosotros coinciden con X, la distancia Y va a ser 0. Por lo tanto, al aplicar la ecuación, mirenla acá, la distancia Y van a dar 0. Entonces el momento de inercia con respecto al eje X de las dos áreas simplemente va a ser igual a la suma de los dos momentos de inercia de ellas con respecto a sus ejes centroidales, que son, en este caso, este que tenemos aquí, 0.0787 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Al sumarla nos da más o menos 1.575 por 10 a la menos 7 metros a la 4, al pasarlo a metros a la 4. Ahora, con respecto al eje Y, entonces si hay distancias, las distancias con respecto de los ejes centroidales de cada una de las dos con respecto al eje Y, pues serían estas, 13.6 milímetros. Hay que hacer la operación. Entonces el momento de inercia de cada uno más el área por la distancia al cuadrado de cada una de los dos ángulos, y se suman. En este caso nos da 2.728 por 10 a la menos 7 metros a la 4. De tal manera que para calcular la ecuación de Euler, entonces nos vamos a dar cuenta que unas columnas fabricadas con este tipo de perfil enfrentado se van a doblar primero que todo por el eje X y no por el Y. Eso es como cuando ustedes agarran una regla larga y la intentan hacer el doblez y se fijan que ella se va a doblar primero por el lado más largo que por el más corto. Eso es lo que sucede aquí. Entonces por eso se toma el momento de inercia menor, que es el IX, para hacer el cálculo. De esta manera, si se toma el momento de inercia menor, la carga crítica me va a dar menor. Entonces la carga que puedo aplicar no va a ser la más alta, sino va a ser la menor. Bien, entonces al ya conocer el momento de inercia del área menor, que es igual para todos los elementos, así como el módulo de elasticidad, así como el área, que en este caso no la vamos a usar, pero sí la longitud, que es diferente, entonces calculamos las cargas críticas según esta ecuación. Entonces, para cada uno se multiplica su módulo de elasticidad por su momento de inercia de área por pi al cuadrado sobre su longitud al cuadrado. Entonces aquí tenemos la ecuación. El 200 pues se debe pasar a gigapascales, ¿no? Y al final lo que hacemos es que lo dividimos entre 1000 para pasarlo a kilonewton, la carga, porque como nosotros tenemos las fuerzas calculadas en kilonewton para poder calcular factor de seguridad rápido. Una vez calculadas las cargas críticas con esta ecuación, pero nosotros sabemos que el factor de seguridad a qué va a ser igual a la carga crítica, o sea, es decir, la carga máxima que se le puede aplicar a esa columna antes de que falle por pandeo, sobre la carga real aplicada, que en este caso es la fuerza sobre cada uno de los elementos. ¿Listo? Y al hacer eso para cada uno de ellos nos da estos factores de seguridad. Entonces fíjense que el menor factor de seguridad en este caso es de 4 para las barras AB y FG,
que son estas A, B y F, G, que son las que podríamos decir que más van a sufrir, en este caso por compresión, por columnas, pero no se baja o es mayor en este caso a 3. Entonces por ahora no hay que hacer ningún recálculo. Bien, entonces fíjense que ya la mayor nos va a dar 20, que son los BK y FI. BK y FI, esta es la mayor, son los elementos con mayor factor de seguridad. Es decir, que no son los menos propensos a fallar. Los elementos con menor factor de seguridad son los más propensos a fallar. Los elementos con mayor factor de seguridad son los menos propensos a fallar. Bien. Ok, entonces esta es la solución al ejercicio. El primer punto hablaba de todos los esfuerzos. El segundo punto hablaba del factor de seguridad para los elementos de tracción, ¿cierto? Por esfuerzo normal, ¿cierto? Por carga estática. Además decía que los elementos de compresión hay que calcularlos como columnas largas, que es el que estamos haciendo acá. Y ya lo que debemos hacer es entregar al final en el informe pues estas 3 tablitas que acabamos de mostrar acá, y como se acabaron de dar cuenta, es más fácil hacer el ejercicio en una tabla de Excel para que todo salga más rápido y no hacer cálculos, no hay que hacer recálculos. Bien, ok, continuamos entonces. Bueno, entonces una vez realizada la solución, lo que vamos a presentar es esto. Básicamente la estructura, que ya la conocemos, y 2 tablas con los factores de seguridad para cada uno de los elementos, ya sean los de tracción con carga estática y los de compresión como columnas de Euler. Bien, la bibliografía utilizada para el desarrollo de este ejercicio es la siguiente. Entonces, primero que todo tenemos el libro de estática, libro guía de estática del grupo editorial Patria, que pueden consultar en la biblioteca de la UNAD, y el libro de mecánica de materiales de Byron Johnston, que también pueden consultar en la biblioteca de la UNAD. Hasta luego.